buenas noches a todos y todas. Espero estés teniendo una excelente velada. Bienvenido y bienvenida a este espacio que es nocturno en la 18.7. Gracias por sintonizarnos como cada semana, por permitirnos acompañarte en estas horas oscuras, por hacer que la noche no se sienta tan sola. Gracias también por quedarte del otro lado, donde las historias cobran vida. Esta noche tenemos un programa bastante interesante preparado para ti. Una historia que te advierto desde este momento va a erizarte la piel. Antes de comenzar, quiero agradecerte por escribirnos y enviarnos tus anécdotas. Gracias por la confianza, por abrirnos la puerta a tus experiencias más íntimas. Y por supuesto, gracias a nuestro corresponsal por filtrar toda la correspondencia que llega a este espacio. Y es que lo que estás a punto de escuchar es una historia real que uno de nuestros escuchas decidió compartir. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñanos. Te dejo con su historia. Soy una chica de 12 años y mis papás se separaron cuando apenas tenía entre 9 y 10. No lo recuerdo bien. Mi papá ha pasado por muchas casas diferentes, pero hay una que no voy a olvidar. Los días de semana me quedaba en casa de mi mamá y los fines de semana me iba a la casa de mi papá. Ese fue el primer alquiler de mi papá. Bueno, cuestión que hubo varios fines tranquilos. Nada raro sucedía, pero recuerdo que una noche, que fue la peor de mi vida, resulta que cuando me fui a acostar, cerré mis ojos e intenté dormir, pero escucho que batían una taza. Recuerdo exactamente cómo era. Era el sonido de una taza de cristal siendo batida con una cuchara metálica. Inmediatamente pensé que era mi papá, porque él siempre toma un té digestivo después de comer, y no había pasado mucho tiempo después de cenar. Le debe doler la panza, pensé, pero no era así. El ruido cada vez era más molesto. Se escuchaba y luego dejaba de escucharse. Así estuvo como por unos 20 minutos hasta que dije en voz alta: «Pa, ¿te estás haciendo un té?». Pero nadie me contestó. Lo llamaba cada vez más fuerte: «Pa, papá», pero sin embargo nunca nadie contestó. Ahí lo dejé pasar, pero se seguía escuchando y no me dejaba dormir. Luego empecé a mirar la ventana de mi pieza desde mi cama. Tenía cortina y se veía como un tubo. Estaba colgando del techo. Cabe recalcar que la casa tenía rejas, o sea que nadie podía entrar. Estuve un largo rato viendo la ventana y de la nada vi una mano saludándome y desapareció. Ahí es cuando entré en pánico y me dio mucho miedo. Lloré en silencio y estuve un rato esperando a ver si se me pasaba el miedo, pero no fue así. Así que me fui a la pieza de mi papá y le conté lo sucedido llorando. Él dejó que me acostara con él y empezaron ruidos. Escuchaba cómo escarbaban bolsas detrás de mí y pasos que se acercaban a mí cada vez más, pero nunca llegaban. Yo considero que esa noche fue la peor que pasé. Pueden pensar que soy muy miedosa, pero tenía 10 años y no se imaginan lo que se sentía. Mi papá me contó que esa casa no estaba bendecida y que él ha visto cosas peores, que se apoderan de su mente, que hace que vea cosas imposibles o que no estén ahí. Sin embargo, él siempre me dice que yo tengo una conexión con el más allá, debido a que puedo ver cosas que los demás no. Me lo dice por todo lo que le cuento, que veo, pero bueno, eso es todo. ¿Qué te parece la historia que nos comparten? ¿Alguna vez te ha sucedido algo similar? ¿Has escuchado pasos, voces o visto algo en una casa que es nueva para ti? Nos gustaría que nos lo compartieran. Recuerda que los micrófonos de este espacio son tuyos y como cada semana vamos a conectar tu llamada. Hola, hola. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola, buenas noches. Habla con Jacinto Quesada. Mucho gusto. Hola, Jacinto. ¿Desde dónde nos escuchas? La escuchamos desde Tizayuca, Hidalgo. Un saludo hasta Tizayuca. Muchísimas gracias por marcarnos esta noche. Y ahora sí, cuéntanos cuál es la historia que nos quieres compartir. Bueno, las historias que les quiero compartir me sucedieron no en Tizayuca como tal, me sucedieron principalmente en San Agustín Tlaxiaca, pasando Pachuca y por los rumbos donde es la zona universitaria. Yo recuerdo que eso debe de tener como unos 2 años, 3 años aproximadamente. Cuando yo todavía estaba estudiando, yo rentaba en un cuarto de estudiantes. Uh-huh. Entonces yo tendía, la cuestión de mi carrera era que yo salía en la tarde, en la noche, y pues a veces procuraba ir a cenar o alguna cuestión así, pero para poder ir a los departamentos tenía que pasar una calle tal cual de terracería. Entonces yo recuerdo que ya fue a altas horas de la madrugada, sí me eché a lo mejor 1 o 2 copitas, uh-huh. Pero
Yo creo que fácil eran como las 2:30 de la madrugada, fácil. Justo no estaba escuchando ni siquiera música. Estaba así como que yendo rápido para intentar dormir lo más pronto posible. Y escucho cómo me tocan, ¿sabes? Escucho cómo en la ventana me hacen así como de... Ajá. Y pues es imposible que alguien me tocara. De hecho, hasta me paré. No había nada. Iba pues un poquito rápido, por ende no podían haber tocado tal cual, y pues traía las luces altas, no se veía nadie. Sí, nada alrededor. Sí, no, y yo ni lo que era, dije, pues a ver, voy a pararme, voy a apagar las luces y voy a ver si veo algo, y no vi nada. Pero ahí empecé como que a ver que había como cositas raras en el departamento en donde yo estaba rentando. Bueno, desde ahí empecé como que a notar, porque yo era nuevo justo de ese departamento, y con las compañeras que rentaba me comentaban que justo el cuarto en el que estoy decían que había un fantasma. Siempre decían que había un fantasma, y yo no les creía. Yo les decía como, no, pues no pasa nada, aquí voy a andar, no, así, porque como que nadie quería usar ese cuarto. Entonces ya, yo lo uso, me muestran un audio ellas de la chava anterior que antes rentaba ahí, que estaba mandando un audio y se escucha como que atrás de ella están como que respirando agitadamente, no sé, raro. Entonces ellas decían que que era muy común que se escuchara que tocaban la puerta también. Yo me acuerdo que en una ocasión también ahí una de las chicas salió corriendo porque dice que la habían tocado, se asomó y no había nadie porque había un pasillo como tal muy largo. Entonces ya como que se empezaba a sentir tensión esas semanitas, y más porque me había pasado lo del carro. Sí. Ya yo recuerdo que también, bueno, no sé, a lo mejor pasó 1 o 2 semanas, ya igual altas horas de la madrugada, escucho justamente cómo empiezan a tocar mi cuarto, y yo sé que no eran mis compañeras con las que rentaba porque me llamaban por mi nombre. Entonces, a lo mejor sí tocaban y era como de, oye Jacinto. Yo sabía que luego era el nombre. Entonces empezaron a tocar y yo nada más recuerdo que le dije así como de, no estés molestando, fantasma, en estos momentos no, yo quiero dormir. Así tal cual le dije. Y no abrí porque a mi hermana le gusta mucho todas las historias de terror, y ella siempre me decía que si en algún momento, ¿no?, o se llegara a escuchar que se toca la puerta, no debes de abrir, que porque estás invitando o estás aceptando para que pueda pasar, en este caso, el espíritu o alguna cuestión de sí, es lo que se comenta. Uh-huh. Entonces como que a partir de ahí pasaban como cositas raras, no sé, a lo mejor tenía, bueno, ya por ejemplo me venía para acá, para Tizayuca, y en las alfombras de la cama se llegaba a notar una manita chiquita, por ejemplo. Por ahí debo de tener la foto en que se ve como cuando se recarga uno y que se deja como plantada la mano. Uh-huh. Así se ve, una manita muy chiquita, y pues no tenemos algún hermanito o alguna cuestión como para ese tipo de mano. Sí, niños pequeños, ¿no? Uh-huh. Exacto, no. Y también empezaba a notar así manitas chiquitas, pero en el cofre de mi carro, por ejemplo. Entonces estaba raro como que esa cuestión. Mi hermana tiene muchos muñecos reborn, creo que se llaman. Ajá, los bebés realistas. Ajá, los bebés realistas. Ella, pues bueno, se tomó foto con uno y me envió foto como de, pues mira, y en la foto se ve que pues el muñeco está sonriendo, pero una sonrisa diferente, porque la poníamos ahí literal, veíamos al muñeco y veíamos la imagen, y claramente se notaba que en la imagen el bebé estaba sonriendo. Okay. Entonces no sé qué onda ahí, ¿no? Ajá. Pero como que esas cositas empezaban a pasar, o que mi hermana decía que escuchaba que le hablaban por su nombre y que iba y que no había nadie. A lo mejor que de repente, no sé, quería ir al baño y se abría la manija de la puerta del baño así solita, sin que yo la abriera. Y eso lo vio varios de mis compañeros en más de una ocasión. Ya después dejé el cuarto del departamento porque salí de la universidad, pero a partir de ahí no
no me ha sucedido nada más. Nada más. ¿Y todo este lapso, cuánto tiempo fue el lapso de tiempo que te sucedieron todas estas situaciones? Yo creo que fue entre 1 a 2 años. Sí, fue bastante. ¿No sentías miedo o cuál era tu sentir ante esta situación? Era sorpresa, no voy a decir que tal cual tenía miedo, pero sí sentía sorpresa. Incluso yo recuerdo que pues me reía, me reía como de, ¿qué onda? ¿Por qué está pasando como que esto? Intentaba buscarle siempre el lado... ¿Lógico? Ajá, el lado lógico, ¿no? Yo soy un poquito escéptico respecto a todas esas cuestiones, pero era como de, no, yo creo que a lo mejor fue una roca, o tal vez estaba la puerta, no estaba bien cerrada y pues se abrió, ¿no? Por el aire, o a lo mejor estamos viendo mal la foto, se distorsionó la foto con la luz y por eso se ve que el bebé está sonriendo. Entonces nunca actué con miedo. A lo mejor de repente me lo podían contagiar mis amigas o mi hermana, ¿no? Que veíamos que pasaba eso. Tal vez por momentos sí lo podía sentir, pero era más como de sorpresa y intentar buscarle como el lado lógico. Mira, es bastante curioso lo que comentas, de que nos cuentas que eres escéptico, pero aún así pasaron pues bastantes situaciones que sí se les puede buscar alguna explicación lógica, pero aún así son varias, ¿no? Sí, o sea, una a lo mejor es como de ok, pero como que ya en repetidas ocasiones y en ese transcurso que te digo de 1 a 2 años es como que curioso. Y ya saliste de ese cuarto y dejaron de pasar situaciones. Salí de ese cuarto y ya no pasó nada. Entonces no sé qué onda. Sí había algún tipo de conexión ahí. Y tus compañeras de cuarto pues también vivían situaciones contigo y ellas solas. Sí, tal cual también hasta mi hermana, porque me acuerdo que una vez me dijo, había una ventana que es una de esas ventanas que cuesta trabajo abrirla, sino a lo mejor tienes que ocupar las 2 manos como para poderla empujar y que se abra. Sí. Entonces era como mi vecina en ese departamento. Pues me acuerdo que una vez igual fue bien asustada porque me dice, oye, ¿fuiste a mi cuarto y abriste la ventana y demás? Le digo, no, yo de hecho voy llegando. Me dice, no manches, pues literal alguien lo abrió. Le digo, y no hay nadie. Dice, y como que sí se espantó. Y yo ahí también fue y o sea, sí, a fuerzas alguien lo tuvo que abrir y no, pues al cual no había nadie. Y es complicado abrir esa ventana porque a mí me costaba. Uh-huh. Yo procuraba molestarla justo abriendo esa ventana, pero a veces ni siquiera se podía. Entonces, pues también a ella le pasaban ahí cositas. Pues es bastante curioso, ¿no? Tendríamos igual que conocer qué sucedió en ese lugar o si por obra del destino es que se cargó de energía. ¿Cuál fue la situación del por qué ese cuarto cargara con ese tipo de energías? Si no le damos una explicación meramente lógica. Pero Jacinto, pues muchísimas gracias por compartirnos tus historias, tus anécdotas. Si alguien más en el público, en la audiencia, tiene historias similares, pues estaría genial que nos las compartieran así como tú. Muchísimas gracias. No sé si te gustaría mandarle saludos a alguien. No, pues muchísimas gracias por el espacio para poder contar mis historias de manera rápida y pues un saludote a toda la gente de Tizayuca, de Pachuca y a la gente que pueda ver los podcasts, tanto aquí en Spotify como los que pueda ver en YouTube. Así es, pues muchísimas gracias, Jacinto, que pases una excelente noche. Gracias, igual. Gracias a Jacinto por compartirnos su historia, lo cual nos demuestra que hasta los más escépticos podemos percibir cosas que no tienen mucha explicación. ¿Qué te parece? ¿Habías escuchado algo similar? Yo creo que sí. Yo creo que todos hemos escuchado, visto o presenciado una historia parecida a la que nos compartieron a través de correo y también por la línea telefónica. Gracias a todas y todos por acompañarnos. Llegamos al final de este espacio. Que una parte de estas historias se queden esta noche contigo. Yo soy Jacqueline García, esto fue Nocturno, sigue disfrutando de la 18.7. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos la siguiente semana con más de tus historias.